Bienvenidos y bienvenidas al Viaje de las Palabras. Este es un espacio de reflexión y conversación en torno a libros y temas relevantes del Chile actual. Es el primer capítulo de este nuevo programa que estamos desarrollando en la radio Luis Emilio Recabarren de la CUT. Es un lugar donde buscamos abrir preguntas, compartir miradas y contribuir a observar nuestra realidad, especialmente nuestra realidad laboral, pero también la que nos permiten otras disciplinas como las ciencias vinculadas a las ciencias sociales, las humanidades, la comunicación, el arte y la creatividad, entre muchas otras. A lo largo de este programa nos acompañarán autoras y autores que están investigando, pensando y escribiendo sobre nuestro país y que compartirán sus conocimientos, experiencias y reflexiones. Además, este será un espacio participativo porque durante el ciclo estaremos realizando concursos donde podrán ganar libros de distintos autores. Desde ya los invitamos a participar y estar atentos a nuestras redes. Queremos agradecer especialmente a la CUT por brindarnos este espacio, a su departamento de comunicaciones y a todo el equipo profesional y técnico que hace posible que este viaje llegue hasta ustedes. En particular a Aarón Castro, periodista, y Sixto Curín, radiooperador. Además, reconocer la labor de Alex Severino, nuestro diseñador. Les invitamos a seguir entonces la cuenta de Instagram de la radio y mantenerse atentos a todas las novedades de El Viaje de las Palabras. Comenzamos entonces este viaje porque las palabras también construyen realidad. Nuestro primer invitado, Mauricio Muñoz. Mauricio, bienvenido y gracias por estar presente en este primer capítulo de El Viaje de las Palabras. Sí, qué honor, no sabía que era el primer capítulo. Muchas gracias por la invitación y nada, disponible a conversar. Perfecto. Bueno, hoy en este primer capítulo vamos a conversar sobre el libro que escribió Mauricio Muñoz. Acá está. El libro lleva por título Identidad y Trabajo, el proceso de construcción identitaria en los trabajadores subcontratados de la gran minería del cobre en Chile, y fue publicado por el Colegio de México en el año 2022. Vamos a conversar del libro, pero también a partir del libro vamos a conversar de la situación actual en Chile en el ámbito del trabajo y particularmente en el ámbito del trabajo en régimen de subcontratación en la minería. Una primera pregunta quizás, Mauricio, para comenzar la conversación y que nos permita entender cómo llegamos a este libro, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo llegas a este libro, cómo comienzan tus primeros acercamientos al campo de los estudios del trabajo, tu formación académica, quizás algunos antecedentes personales que nos ayuden a entender el camino que has realizado en investigación laboral y que finalmente concluye en este libro. Sí. Bueno, confluyen varias cosas en realidad, como en todo, como impulsos personales por un lado y por otro lado también mucho azar, ¿cierto? Y mucha participar de diferentes espacios que te van empujando a hacer algunas cosas, ¿cierto? Y en ese sentido uno podría pensar que el tema del trabajo, para mí en lo personal, parte con un interés muy temprano, quizás no tan vinculado al tema académico, sino que más bien por la necesidad que tenemos todos de trabajar, ¿no? Yo estudié en un colegio técnico en la enseñanza media. Eso implicaba que una vez que uno egresaba del colegio tenías que ir a trabajar, y en mi caso entré a trabajar temprano, a los 18 años, y entré a estudiar tarde, a los 23 años. Yo entré a estudiar sociología a los 23 años porque primero trabajé en lo que estudié en la enseñanza media. Yo soy programador de origen. Y eso implicaba vincularme al mundo del trabajo casi siendo un adolescente, ¿no? Y con las particularidades que esto tiene. Y luego, una vez en la universidad, cuando ya entro a estudiar sociología, me encuentro que el tema laboral, el tema del trabajo, es un campo de estudio, ¿no? Y por lo tanto me vinculo a aquellas asignaturas en las cuales
el trabajo aparece como un fenómeno relevante, ¿no? Y por supuesto me van haciendo todo sentido, porque personalmente, bueno, y a partir de la experiencia de las personas cercanas, a partir de estar también en cierta posición de la sociedad, ¿cierto? Estábamos entregados a estar trabajando permanentemente. Entonces, eso era decir, bueno, aquí por fin puedo entender o comprender cómo se da lo laboral, o qué significa lo laboral, o qué es el trabajo que de alguna forma es transversal a todas las personas que vivimos, ¿no? Y por supuesto ahí te encuentras con un campo de estudio súper amplio que va desde la filosofía, ¿cierto?, hasta la economía, si se quiere, pasando por diferentes interpretaciones de lo que es el trabajo, y aparece como una cuestión fundamental incluso para la existencia humana, ¿no? Te vas dando cuenta de que todo lo que está a tu alrededor es producto del trabajo humano, y cómo todo eso también va determinando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar también, ¿no? Y cómo tu posición en esa estructura productiva, ¿cierto?, determina también tu clase social, y así, ¿no? Entonces va conformándose una complejidad en torno a la temática que después va decantando en intereses específicos, ¿no? Entonces, yo cuando estudié sociología en la licenciatura hice una tesis sobre el tema de las reestructuraciones productivas en Movistar, y cómo eso impactaba también en materia de condiciones laborales de las personas, ¿no? Luego hice un magíster, una maestría, en donde también hice una tesis sobre el trabajo, un poco más teórica, que vinculaba la flexibilidad laboral con la subjetividad. Esto fue en el año 2011, 2012. Eso también se publicó como libro, es también una publicación. Y luego hice un doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de México. Y ahí, de ahí se deriva este libro que estamos revisando ahora, ¿no? Este libro es la consecuencia de haber hecho una investigación que funcionó como tesis doctoral, ¿no? Entonces, es un libro que articula intereses muy prácticos, ¿no?, que tienen que ver con lo laboral, con el trabajo, en este caso también con el sindicalismo, e intereses teóricos, ¿no?, que están articulados con la identidad, y en este caso la identidad que se construye o que construyen los trabajadores subcontratados de la gran minería del cobre, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos cómo uno llega a hacer esta investigación, ¿sí? Hay detalles, por supuesto, que quizás nos sacan un poco de la conversación, pero que... Porque además lo que te relato ahora resulta súper lineal, ¿no?, y coherente, pero esto tiene mucho más accidentes, mucho más equivocaciones también, ¿cierto? Y uno ve aquí el libro como publicado y cerrado, ¿cierto? Y súper bonito, pero en realidad tiene mucho trabajo detrás y tiene mucho acierto y también coincidencias con personas que te van ayudando en esos procesos, ¿cierto?, que son procesos de formación permanente y que derivan en un producto libro que, claro, ahora lo podemos revisar aquí. Bueno, muy interesante, Mauricio, ese recorrido, esa trayectoria que nos muestra, y quizás la pregunta que me surge a partir de eso es si tú piensas o crees que algo de esa experiencia primero laboral que tuviste influyó de algún modo en la manera como te acercas a investigar el trabajo. Estoy pensando, privilegias enfoques mucho más inductivos, privilegias o valoras mucho más las vivencias de los actores, de los sujetos, de los trabajadores, para luego hacer interpretaciones y conexiones con teorías, o cuál es como esa consecuencia que de algún modo tiene tu experiencia laboral temprana, como nos decías, en todo lo que ha sido luego tu experiencia como investigador. Claro, yo creo que la determina fuertermente. Me he tratado de salir del tema laboral ya en investigación, así como que cuando terminé esta investigación, cuando terminé la tesis, dije ya no estudio más temas laborales porque estaba cansadísimo y es mucho esfuerzo personal, muchos tiempos, muchas horas de trabajo que no necesariamente se traducen en algo. A veces uno está leyendo e investigando y no necesariamente deriva en un producto, y el tema me tenía medio cansado, pero siempre vuelvo, ¿no? Siempre vuelvo y
Y yo creo que vuelvo empujado por esa necesidad que de alguna forma instala, ¿no? Esa inquietud inicial que te comentaba, ¿no? Entonces, y también siempre estoy mirando en todos lados, ¿no? En la calle, en la micro, en cualquier parte. Lo único que veo es trabajo. Puede ser un problema, pero veo trabajo en todos lados, ¿no? Y la relación que tengo con mi familia, con mi hija, siempre gira en torno a este tipo de temas, ¿no? Es una obsesión también, ¿no? Y por supuesto los acercamientos en ese sentido, por supuesto, o sea, yo creo que son dobles, ¿no? Siempre son muy inductivos, ¿no? En el sentido de que la experiencia te entrega ciertos fenómenos que se dan a la interpretación, ¿no? Entonces, por supuesto, y eso también desde el doctorado en el Colegio de México, se incentiva mucho en los que pasan por esa casa de estudio, ¿no? Es decir, hacer investigación. ¿Y qué significa hacer investigación? Ir a terreno, ¿no? Yo cuando hice esta investigación estuve conviviendo fuertemente con los trabajadores subcontratados de la minería, específicamente con aquellos que están sindicalizados en la Confederación de Trabajadores del Cobre, ¿no? Entonces, ahora me hice amigo de algunos de ellos también, ¿no? Con los cuales mantengo con algunos de ellos contacto hasta ahora. Ahora que ya no estudio esto en específico, ¿no? Ya. Entonces, eso, el ir al terreno, ir a tu objeto de estudio, como dirían desde las ciencias sociales, y comprender cuáles son los sentidos que tienen las acciones para las personas cotidianamente, es determinante para poder entender un fenómeno social en su complejidad, ¿no? Porque también en las investigaciones siempre te dicen tu investigación es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Desde qué perspectiva se encuadra. Y a mi entender todas las cosas son mixtas, todas las investigaciones son mixtas, porque la complejidad humana, la complejidad individual, pero también de los actores colectivos, es tal que no puede ser abordada desde una sola dimensión o desde una sola técnica, ¿cierto? O desde una sola perspectiva. Pero al mismo tiempo de que es muy empírico lo que acabo de decir, ¿cierto? También necesariamente tiene un componente interpretativo que está cargado por diferentes teorías que uno puede poner a disposición para entender el fenómeno, ¿no? Y en ese aspecto tampoco me caso con ninguna. Es decir, me acuerdo uno cuando está estudiando ciencias sociales se lee un autor y empieza a mirar todo desde ese autor. Yo me acuerdo, qué sé yo, cuando leí a Durkheim, Emilio Durkheim, que es un autor clásico de las ciencias sociales, un francés, que es muy empirista, ¿cierto? Y ve todo determinado por la estructura y que tus valores, lo que uno piensa cotidianamente está determinado por el colectivo. Uno ve eso y después sale de la clase, y me hizo esa clase María Emilia Tillú, digamos, una socióloga chilena que importante, y eran clases súper buenas, y salíamos de la clase y yo salía viendo todo como Durkheim, ¿no? A pesar de que él hizo esto en el siglo XIX, en la sociedad europea, y yo estaba en un país periférico subdesarrollado e iba a una clase en una universidad también periférica, ¿no? Entonces, a pesar de eso, y luego también viene Marx, y luego viene Weber, que son autores clásicos de la sociología. Entonces, cuando leía a Marx, lo único que veía era lucha de clases. Cuando veía a Weber, lo único que veía era racionalidad instrumental. Ya, entonces me daba cuenta, al mismo tiempo que estaba haciendo las primeras armas teóricas, de que no era bueno, por mucho que nos entregaran los autores un marco de interpretación, no era bueno casarse con el marco de interpretación, porque uno termina forzando la realidad, que es mucho más compleja que eso, a partir de la interpretación que te permite este marco teórico, ¿no? Entonces ahí coloco también esta otra parte, ¿no? O sea, hay un fenómeno que empíricamente se puede comprender, que trato de comprenderlo de manera inductiva, ¿cierto? Pero también desde un marco de interpretación, ¿no? Es muy kantiano también, porque Kant, filósofo alemán, ¿cierto? Que escribe que es la Ilustración, la crítica de la razón pura, entre otras obras gigantes para la filosofía, planteaba eso, ¿no? Que tenemos una estructura significante que nos permite interpretar la realidad. Entonces, mientras más compleja sea esa estructura significante, ¿cierto? Simbólica, de ideas, uno puede dar cuenta de la complejidad de la realidad también. Y por lo tanto también es muy importante tener una lectura voraz de todo lo que uno pueda tener a su alcance respecto de lo que un campo de estudio en particular
ha pensado sobre fenómenos, en este caso específico del trabajo, que al mismo tiempo sabemos el trabajo reviste más complejidades que solamente una actividad productiva, es mucho más que una actividad productiva. Mauricio, vamos a comenzar a comentar el libro, los contenidos de tu libro, pero no puedo dejar de consultar por tu experiencia en México. Sé que podría dar casi para un capítulo o varios días de conversación. Sí. Y noches. Y noches también. Pero si nos puedes comentar muy sucintamente cómo fue la experiencia de viajar a México, la experiencia de estudiar en el Colegio de México, sí, y de encontrarte también con profesores muy importantes a nivel latinoamericano que están haciendo investigación, que hacen docencia en esa institución. Sí, bueno, fue una experiencia total, ¿no? Porque, bueno, voy a hablar varios temas, ¿no? Mezclados, cuestiones personales con cuestiones académicas. Yo cuando viajo a México es la primera vez que viajo en avión, es la primera vez que viajo fuera del país, ¿no? Entonces la primera vez que salgo es a ir a estudiar un doctorado sin conocer a nadie allá más que un contacto que me habían dado acá en Chile. Y llego a la casa de esa persona que se llamaba porque falleció, se llama Sergio Naranjo, que es un artista mexicano, o sea, chileno-mexicano, es chileno exiliado que vivió que vive en México, que vivió en México mucho tiempo, que hizo familia allá, y él me recibe en su casa, ¿no? Sin conocerme, entonces con toda la amabilidad y la generosidad del mundo de una persona extraña que llega a un país, ¿no? Él y su familia fueron muy importantes, y eso es lo primero, ¿no? Como experiencia muy, muy personal, específica quizás, ¿no? Lo segundo es que en el Colegio de México en particular hay un profesor que se llama Francisco Zapata, ¿no? que es un profesor que estudia temas laborales, que resulta que también es chileno, que me enteré tarde que era chileno, y que él fue exiliado. En el 77, entiendo, sale de Chile y se va a México, y ahí en México hace su carrera, ¿no? Y es un académico fundamental para entender el sindicalismo en Chile. Bueno, él escribió un libro importante, Autonomía y subordinación en el sindicalismo latinoamericano, un libro que tú me sugeriste leer hace mucho tiempo, en donde aborda cuáles han sido las dinámicas del sindicalismo en América Latina, en Chile en particular, Argentina, Bolivia, Brasil y México, si mal no recuerdo. Y por lo tanto es un referente en temas laborales y teóricos, y mi idea de estudiar allá, aparte de porque te financian el estudio, es decir, yo voy con una beca que te financia la Universidad en México, es gratuita, y por lo tanto te entregan recursos para poder vivir allá, y te financia por 4 años y medio o 5 años el poder realizar un doctorado, que eran condiciones que acá yo no iba a poder encontrar. Y al mismo tiempo allá estaba este académico, entre otros muy importantes, ¿cierto? También está Enrique de la Garza, o estaba Enrique de la Garza, María Luisa Tarrés, ¿cierto? Entre otros académicos y profesores relevantes para las ciencias sociales. Y ellos son como también un paraguas sobre el cual uno puede descansar teóricamente para poder hacer esta interpretación a los fenómenos que a ti te interesan, ¿no? Eso en segundo lugar. En tercer lugar está lo que guarda relación con el sindicalismo, ¿cierto? El sindicalismo y los actores colectivos que se conforman en torno al trabajo, ¿no? Y ahí aparece la CTC y todo lo que implicó el movimiento obrero o el renacer de la huelga obrera, como le llamaron ustedes, ¿cierto? Del 2007, ¿no? En donde la CTC resulta importante. Entonces tenía un tema a investigar, interés de investigarlo, y el Colegio de México estaba el profesor que me podía dirigir la tesis, ¿cierto? Y había una persona que me podía recibir allá, ¿no? Y ahí eso fue como lo primero, ¿no? Llegar en esas condiciones. Y luego México es gigante, como país culturalmente muy diverso, ¿no? La gente también es muy receptiva, muy cercana, sobre todo con los chilenos en particular, los sudamericanos en general, pero los chilenos en particular nos quieren mucho en México. Por lo tanto, solo con tener el acento chileno ya se te abrían muchas puertas de buena onda, ¿no? De generosidad. Y luego también la academia es inmensa. Es decir, es un faro para América Latina, México, por la inmensidad de su academia, por lo que escriben, por lo que publican. La editorial es importante, está allá, el Fondo de Cultura Económica.
siglo XXI, por nombrar dos, ¿cierto? El acceso a las bibliotecas, ¿no? El Colmex tiene la biblioteca más importante de América Latina. Ese es el peso que tiene. Entonces, tú te puedes ir a la biblioteca y pasar todo el día en la biblioteca. Y no agotar el tema que está, y puedes ir tú a buscar los libros, sacar los libros y leerlos. No hay ningún impedimento para eso. Entonces tu tema se va enriqueciendo, ¿no? Yo llevaba el tema de la identidad para el proyecto de tesis, y a partir justamente de la consulta en la biblioteca te das cuenta de que la complejidad teórica, conceptual que tiene la temática que tú llevas desde acá es mucho más amplia que la que a la que podía tener acceso. También, bueno, el internet y todo eso no estaba tan desarrollado como ahora, a pesar de que fue hace poco. Esto fue en el 2012, ¿cierto? Pero los accesos a la bibliografía era mucho más compleja. Había que ir a la Biblioteca Nacional, había que ir a la Biblioteca del Congreso, a la biblioteca de alguna universidad. La digitalización estaba quizás recién empezando, o yo no tenía tanto acceso. Allá también se abren esas puertas, ¿no? Entonces, se abre un espacio académico también con compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo, no solo latinoamericanos, sino también italianos, españoles, y que son personas que están con diferentes intereses, ¿cierto? Cada uno con su tema a estudiar, pero también en un plan de mucha colaboración contigo, ¿no? Es decir, te leen, tú escribes una propuesta de investigación, y en el taller de investigación que tú tienes con otros profesores, te das cuenta de que tus compañeros saben tanto de tu tema casi como tú, a partir de lo que tú le entregaste. Ese fue un primer choque muy importante, porque aquí uno llega, al menos era mi experiencia, y parece que es así por la experiencia que uno tiene ahora a partir de participar de la academia como profesor. Uno llega con mucha suerte con su tema muy preparado, y eso aquí te sirve para destacar. Incluso aquí te dicen, oye, esta persona sabe mucho del tema, ya, súper bien. Pero en México eso no basta, y a lo mejor en otras academias internacionales eso tampoco basta. Porque aquí, además de manejar tu tema, tienes que manejar los temas de tus colegas, ¿no? Y darles una retroalimentación respecto de lo que están conversando. Porque así también es como una responsabilidad profesional compartida. Porque tus colegas también manejan tu tema. Y así va enriqueciéndose. De hecho, la pregunta de investigación que guió la realización de la tesis que termina en este libro, me la dictó un compañero de la universidad, ¿no? Yo no podía llegar a la pregunta de investigación, no había cómo llegar a una pregunta que diera cuenta de un contexto y además planteara un objeto de estudio, ¿cierto? Una unidad de análisis y todo lo que implica una pregunta de investigación. Y no la daba, y un compañero que se llama David Palma me dijo, oye, parece que tu pregunta de investigación podría ir por acá. Me lo dijo en el taller de tesis que tenía con otros compañeros y otros profesores y profesoras. Un taller de tesis que hacíamos semanalmente. Entonces, por supuesto, eso orientó el trabajo que yo hice después. A eso me refería con que no es tan lineal esto, ¿no? Sino que hay muchas coincidencias, hay muchas personas que contribuyen de diferentes maneras, ¿no? Material o simbólicamente, en esta construcción de, en este caso, una investigación, ¿no? Y en México, bueno, pude dar cuenta de eso, ¿no? Y de alguna manera se te abre el mundo, ¿no? Y ya nada vuelve a ser igual, digamos, académicamente y personalmente, porque personalmente también muchos cambios, no sé, nacen mis hijas, mi hija mayor nace en ese periodo, ¿cierto? Con todo lo que implica eso, ¿cierto? Hay cambios en la vida, no sé, mi papá fallece, mi mamá fallece en ese contexto, entonces ahí también se te está moviendo, estáis creciendo al final, ¿no? Estáis en un periodo de crecimiento que ahora también, insisto en esto, miro para atrás y veo una trayectoria muy lineal y quizá, no sé si ascendente, pero al menos lineal, pero esto es mucho más complejo, ¿no? Eso. Bueno, estamos conversando en este primer capítulo de El viaje de las palabras con Mauricio Muñoz, sociólogo y doctor en ciencias sociales por el Colegio de México, como nos relataba recién, en todo ese proceso complejo que implicó salir por primera vez de Chile, instalarse en un país inmenso como México y vivir una cantidad de experiencias también interesantes y bien novedosas en ese momento que tú
te desarrollabas personalmente, familiarmente y también desde el punto de vista académico. Pero pasemos ahora al libro, ¿cierto? El libro, sí, como decíamos, se llama o tiene por título Identidad y Trabajo, el proceso de construcción identitaria en los trabajadores subcontratados de la gran minería del cobre en Chile. Texto, como decíamos, fue publicado el año 2022 por el Colegio de México. El título, Mauricio, de alguna forma nos muestra conceptos claves que estructuraron la investigación y que me gustaría pedirte que nos expliques cómo lo entendiste, cómo lo conceptualizaste, sí, en qué medida sí, te sirvieron para mirar esta realidad. Conceptos claves o ideas claves. Proceso de construcción identitaria. Me parece que esa es una idea fundamental. Trabajo en régimen de subcontratación. Otro elemento clave. Conflictividad laboral. Y también algo que creo que por ahí podemos comenzar a clarificar o a explicar. Gran minería del cobre. ¿Qué es la gran minería del cobre? ¿Qué importancia tienen los trabajadores subcontratados en la gran minería del cobre? ¿Y cómo en ese escenario se construye esta identidad laboral? Claro, primero título largo. Título largo porque es un libro de nicho, de alguna manera. No es un libro de investigación, no es un libro de literatura, ¿no? Y por lo tanto, el título trata de mostrar cuáles son los ejes que van a ir guiando la investigación que es la base para esta publicación. Y claro, uno de repente lee el título y ya no necesitáis leer el libro porque ya lo leíste entero. Pero claro, son todas las cosas que se articulan en el interior. Primero, claro, lo que dices tú, ¿no? La identidad como proceso, ya que eso fue también un descubrimiento, ¿no? Porque la identidad nos remite a algo idéntico, ¿cierto? A algo siempre igual, ¿no? Cuando uno dice que algo es... La identidad uno piensa inmediatamente que estamos hablando de igualdad, ¿no? O de algo idéntico, lo que acabo de decir. Pero te das cuenta, y aquí la importancia de las referencias teóricas, de los marcos teóricos, que hay personas que por supuesto investigaron esto mucho antes que uno y que se dieron cuenta de que la identidad no es una cosa monolítica, ¿no? Sino que más bien responde a un proceso de configuración subjetiva que cuando se osifica, de alguna forma, cuando se solidifica, uno puede mirar ahí una identidad. Pero que esta identidad tiene cierta contingencia y es cambiante y va modificándose con el tiempo. Entonces, uno ahí entiende que la identidad primero se construye y luego, además de construirse, se modifica, ¿ya? Y por lo tanto, no estamos hablando de una cosa igual a sí misma permanentemente, sino que estamos hablando de actores individuales y colectivos que en un proceso de interacción, ¿cierto?, entre ellos mismos, pero entre ellos y otros actores, y entre ellos y el contexto, van a conformar cierta idea, ciertos valores, ¿cierto?, que les van a permitir nombrarse a sí mismos como un actor. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un proceso, ¿no? Un proceso de construcción identitaria. Luego, trabajo, ¿no? Que el otro gran tema, ¿no? Lo que decía en un comienzo, ¿no? Cómo aparece el trabajo como una actividad relevante para la especie humana, ¿no? Ese es el peso que tiene el trabajo, ¿no? El trabajo como aquello que nos distingue de los animales. Por ejemplo, está el lenguaje nos distingue de los animales, ¿cierto? Todo el mundo de símbolos que hemos generado a nuestro alrededor nos distingue de los animales, pero el trabajo fundamentalmente también, ¿no? Entonces, el trabajo es una de las actividades que nos hace humanos, ¿ya? Y esa es la relevancia que tiene el trabajo. Claro, luego con lo que hacemos de él, es decir, el trabajo en el régimen capitalista, el trabajo se transforma en una mercancía,
y a veces no queremos ir al trabajo y nos sentimos enajenados y nos sentimos explotados en el trabajo. Bueno, es justamente porque te están quitando la humanidad que tiene el trabajo y porque esta actividad te constituye a ti como un ser humano. Entonces, hay razones para sentirse incómodos en la explotación laboral, porque no son solo razones materiales, que por supuesto, cuando te pagan poco, en Chile, como dice la Fundación Sol, ¿cierto? La media de ingresos son 600.000 pesos. Entonces la mitad de las personas ganan 600.000 pesos o menos. Creo que el 75% de las personas ganan 800.000 pesos o menos, algo así. O sea, se gana poquito. Entonces, por supuesto, aquí en Chile hay, y en América Latina en general, ¿cierto? Hay condiciones laborales materiales que implican una desafección respecto del empleo, ¿cierto? Pero también simbólicamente, humanamente, nosotros sentimos cierta enajenación a partir de lo que acabamos de mencionar. Entonces, el trabajo resulta súper importante, muy importante. Entonces, y el trabajo, por lo tanto, resulta una actividad fundamental para entender cómo se conforman nuestras identidades. Identidades laborales, identidades personales, y en este caso identidades colectivas, ¿no? En los trabajadores subcontratados de la gran minería del cobre, ¿ya? Y ahora vamos a la tercera pata, que son los trabajadores subcontratados de la gran minería del cobre. Primero decir que bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? La gran minería del cobre son las grandes empresas. No estamos hablando de Codelco como la empresa del Estado, eso es parte de la gran minería del cobre, ¿cierto? Con todas sus divisiones, ¿cierto? De norte a centro-sur. Y estamos hablando también de las empresas privadas, principalmente transnacionales, ¿cierto? Que están instaladas en el país, que a pesar de que el cobre es chileno, ¿cierto? Hay concesiones para que empresas privadas multinacionales puedan explotar el mineral, ¿ya? Que yo identifico acá unas 10 empresas, ¿ya? Transnacionales. Están ahí descritas cuáles son las ganancias que tienen, la productividad que tienen, quiénes son sus dueños y cuántos trabajadores están involucrados en su producción. Bueno, nos damos cuenta a partir de esta investigación y de otras también que se han realizado de que hay una presencia transversal de trabajadores subcontratados en las cadenas productivas de la minería. Es decir, en todos los sectores de una empresa hay presencia de subcontratación. Y de hecho los datos actuales nos dicen que en Codelco, por ejemplo, hay de 3 a 4 trabajadores subcontratados por cada trabajador de planta en la minería. Y de hecho, si te fijas, cuando uno va a ciudades en las que está instalada Codelco, por ejemplo, uno va aquí cerca, ¿no? a la región de O'Higgins, específicamente Machalí y Rancagua, la conurbación que hacen esas dos localidades, ¿cierto? Uno se da cuenta que hay presencia de trabajadores subcontratados a partir de los diferentes logos de distintas empresas que están transitando por la ciudad en las camionetas, ¿no? Y te das cuenta que esos logos son empresas que no es Codelco, sino que son empresas contratistas, ¿no? O en cuestiones más trágicas, por ejemplo, en los accidentes laborales que se dan en la minería. Si uno se fija, si uno lee las noticias o ve las noticias, te das cuenta de que siempre las personas que son afectadas por accidentes laborales son trabajadores subcontratados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en general hay trabajadores subcontratados. Y de hecho, cuando las mineras comienzan a expandirse, a abrir, ¿no? A avanzar en su explotación, hay más trabajadores subcontratados. En esta investigación, si mal no recuerdo, hay una empresa que en un momento tuvo 10 trabajadores subcontratados por cada trabajador de planta. Entonces son fundamentales, ¿no? Y el régimen de subcontratación es el trabajo que una persona hace contratada por una empresa contratista, ¿cierto? Por un tercero, en las instalaciones de una empresa mandante. En este caso, uno podría decir Codelco. Entonces, Codelco es la empresa mandante. Hay una empresa contratista, que uno podría decir es la empresa de buses Link, y hay trabajadores subcontratados, que son los conductores de los buses Link, ¿ya? Y ahí uno tiene la triangulación propia del subcontrato, ¿no? Y también, bueno, hay múltiples empresas contratistas al interior de la cadena productiva. Entonces, estos trabajadores que acabo de mencionar y aquí de caracterizar de manera muy sucinta,
tuvieron un conflicto laboral el año 2007, al que te mencionaba antes, ¿no? En donde aparece la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC, ¿no? Que también en esta investigación nos damos cuenta que es un proceso de conformación de un actor colectivo que viene desde finales de los 80, con el Sinami, ¿ya? O sea, tiene mucho tiempo de conformación para llegar a ser lo que aparece en el 2007 como CTC, y que aparece como una huelga obrera, ¿cierto?, paralizando por 37 días la faena de Codelco, ¿no? Y donde hacen una gran negociación en donde alcanzan a firmar acuerdos marcos. Un acuerdo marco que venía a mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, ¿ya? Y que genera una base mínima de estabilidad, ¿cierto? Y de mejora en las condiciones de trabajo de los subcontratados de la minería. Y que podría ser un antecedente también para negociaciones de tipo ramal, ¿no? Porque ese acuerdo marco luego, en el 2014-2015, también a partir de la CTC, se instala en Anglo American. Es decir, en una de las empresas mineras transnacionales más grandes instaladas en Chile. Entonces, ahí tenemos presencia de un acuerdo marco en lo público y en lo privado, y ahí uno podría pensar que pueden ser antecedentes para pensar una negociación colectiva ramal, ¿no? Y esto que ocurría en el año 2007, para volver a la relevancia de los trabajadores subcontratados de la minería, hace emerger, ¿cierto?, un actor sindical, ¿no?, que se conformó a partir de ciertas condiciones laborales, ¿cierto?, que tienen los contratistas, y que permitió, a mí en lo particular, ¿cierto?, identificar a un actor que potencialmente podía ser estudiado, ¿no?, desde la sociología del trabajo, la sociología que se encarga del sindicalismo y todo eso, ¿no? Y por supuesto hay un campo de estudio que en ese momento es súper dinámico, ¿no? Entonces las ciencias sociales en Chile en particular empiezan a mirar a estos actores, no solamente a los subcontratados de la minería, sino que a diferentes actores laborales, ¿no? Y se empieza a hablar más del trabajo, ¿cierto? Ya no estaba tan oculto como estaba antes para la academia, y por lo tanto también los intereses se pueden ahí ir instalando en el plano personal, ¿cierto? Y profesional, como una posible investigación. Entonces, ahí aparecen todos estos temas, ¿cierto? Cada uno con su relevancia, quizás con mucha más complejidad de lo que menciono ahora, pero como para dar un panorama general, ese es el contexto. Y Mauricio, si tuvieses que destacar quizás de este conjunto de situaciones que nos comentas, uno o dos resultados, o uno o dos hallazgos centrales de tu investigación, y al mismo tiempo si nos pudieses plantear alguna reflexión respecto de cómo esos resultados, esos hallazgos, dialogan con la situación actual que se vive en el mundo del trabajo en régimen de subcontratación, que sabemos sigue siendo una realidad transversal, no solo en el sector de la minería, sino que en distintos sectores productivos la subcontratación tiene una presencia muy significativa. Entonces, Sí. ¿cómo dialogan, por un lado, esos resultados de tu investigación con lo que está ocurriendo hoy día? Sí, quizás como tres o cuatro cosas, pensándolo ahora, y algunas bien breves, ¿no? La primera es la importancia de la subcontratación para la producción minera, ¿no? Es decir, si decimos que Chile es país minero, si decimos que el sueldo de Chile es la minería, si una de las principales exportaciones es el cobre, ¿cierto? Todo eso se sostiene en el trabajo de trabajadores subcontratados, trabajadores y trabajadoras. Eso es lo primero, que la importancia de la subcontratación y de los trabajadores subcontratados. Luego, en segundo lugar, me parece que el tema del conflicto, ¿no? Nosotros vemos el conflicto laboral cuando aparece la huelga, esta huelga que te mencionaba en el año 2007 y otras que se hacen posteriormente. Pero el conflicto es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay un autor que se llama George Simmel, que es un autor clásico de las ciencias sociales, alemán, que no es muy considerado muchas veces en las carreras de sociología cuando se habla de los clásicos, pero que es un autor que te permite una mirada más compleja de la realidad social, y entre ellas te entrega herramientas para interpretar el conflicto
con las complejidades en las que aparece este. Y uno se puede dar cuenta ahí que el conflicto que aparece en la minería es bastante complejo, no es solamente entre capital y trabajo, ¿no? Sino que también entre trabajadores, ¿no? Y hay discriminación también, ¿no? Y entre trabajadores subcontratados también hay discriminación, y los trabajadores de planta discriminan a los trabajadores subcontratados. Y ese es un conflicto también que muchas veces se vive de manera individual, y que potencialmente, cuando identifican los trabajadores que están viviendo una situación similar, un agravio similar, es que se hace colectivo. Y entonces el conflicto va mucho más allá de la huelga, ¿no? Dentro del trabajo. Eso creo que otro hallazgo importante. Un tercer hallazgo puede ser lo que mencionábamos, ¿no? La identidad como proceso, ¿no? Y cómo, y a propósito del conflicto, y cómo el conflicto dinamiza este proceso, ¿no? Y el conflicto permite identidades más políticas, ¿no? Permite identificar adversarios, permite identificar también colaboradores, ¿cierto? Permite identificar a aquellos que están viviendo la misma situación en la que estás tú, te permite interpretar el contexto. Esto va mucho en la línea que desarrolla Alain Touraine, ¿no? Sociólogo francés, de los 60, 70, bueno, y hasta ahora, porque vivió hasta muy grande, murió hace 2 o 3 años atrás, ¿cierto? Y que fue un investigador que se dedicó a estudiar a los actores sociales, la acción social, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿cierto? Y que ve en el conflicto, ¿cierto? En el momento en el cual se empieza a conformar un movimiento social. Bueno, esa misma lógica uno la podría mirar acá también, ¿no? Con la ayuda de Simmel, por supuesto, y ver cómo el conflicto dinamiza las identidades. Eso como lo tercero. Y lo cuarto, me parece que entender que el mercado del trabajo chileno es heterogéneo, que hay ocupaciones formales, clásicas, uno podría decir cada vez menos, pero que sobre todo hay ocupaciones que tienden a la precarización, ¿no? Cómo son aquellas que están vinculadas a la subcontratación, ¿no? Y cómo esas ocupaciones precarizantes determinan ciertas condiciones de vida. Y también a este tipo de ocupaciones acceden un contingente laboral que permanece permanentemente en condición de precarización, ¿no? Aquí se habla de la existencia precaria, ¿no? Mucho antes de que ocurriera lo que sucedió para el estallido social, por ejemplo, ¿no? Y cómo esa existencia determinaba primero la forma precaria de incorporarse al trabajo, ¿no? Hay trabajadores subcontratados de la minería que antes de llegar a la minería tienen diferentes tipos de trabajo, hasta 10 tipos de trabajo distintos. O sea, una persona que tiene 30 años, que ya tuvo 10 tipos de trabajo, todos en condiciones precarias, y llega a la minería, donde encuentra más estabilidad, pero se da cuenta que al mismo tiempo, al ser subcontratado, sus condiciones son de desigualdad. Es un trabajador de segunda categoría. Y eso también determina su identidad en algún momento. Entonces pasa de una identidad de trabajador pobre a una identidad obrera, precaria, ¿cierto? Y cuando hay conflicto, a una identidad contestataria. Y ahí tienes al menos 3 formas de identidad que se configuran en los trabajadores subcontratados de la minería a partir de estas condiciones, ¿no? Y eso es como lo que yo podría identificar de manera general. Muy, muy interesante, Mauricio, porque al mismo tiempo esto último que nos comentas genera o permite pensar líneas futuras de investigación. Sí. O sea, efectivamente quedan aquí planteadas una serie de situaciones en un nivel macro, micro, a nivel de identidad, de conflicto y con las diferentes interpretaciones que tienen. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Preguntarte para cerrar solamente, mirando todo este proceso de investigación que terminó en este libro, ¿qué te deja o qué te dejó personalmente escribir este libro? ¿Cómo lo valoras hoy día, ya pasado algunos años desde que fue presentado? Sí, bueno, el libro condensa varias cuestiones, ¿no? Intereses personales, muy personales, otros académicos, ¿cierto? Y también coincidencia de muchas personas, ¿no? Y en ese sentido es relevante en lo personal, ¿no?
Luego creo que es importante para los estudios del trabajo porque aborda un tema con las características que acabamos de mencionar y identifica ciertas dimensiones que son novedosas para este tipo de investigación, ¿no? Y en ese sentido me deja muy satisfecho, ¿no? Al mismo tiempo me abre muchas inquietudes y muchos temas de investigación como tú recién mencionabas, ¿no? Temas más subjetivos, ¿no? Y otros también quizás más colectivos, ¿no? Los procesos de burocratización de las organizaciones sindicales creo que son temas importantes de rescatar, ¿no? Creo también que me deja muchos desafíos, ¿no? Porque tú, claro, este está cerrado, es un producto cerrado, pero cuando tú lo lees te das cuenta que hay muchas cuestiones por investigar, ¿no? Y quizás interpretaciones que uno hacía en este momento ahora pueden ser reformuladas, ¿no? Luego de la experiencia profesional, ¿cierto? Pero también del cambio de la realidad social y de la realidad de los actores sociales, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto son variados. Bueno, agradecemos a Mauricio Muñoz entonces por esta conversación, este primer capítulo, este primer programa de El viaje de las palabras que estamos realizando en la radio Recabarren de la CUT. Agradecer naturalmente a todos los que se han sumado a esta conversación, invitarlos a seguir el programa, también a seguir nuestras redes sociales. Como les decíamos al inicio, vamos a tener concursos, actividades, pensando en ir construyendo una comunidad también en torno al programa y este viaje que esperamos hacer con todos y con todas ustedes. Ya les informaremos a través de nuestras redes el próximo invitado, que seguramente será tan interesante como el de hoy día. Muchas gracias, Mauricio, y gracias a todos y todas por estar con nosotros.